Obviamente me gustaría hacer algo grande con mis compañeros para este club, quedar en la historia y creo que tenemos una gran oportunidad ya en pocos días acercarse a ello. Buenas y mallorquinistas tardes, hoy es día de partido, hoy juega el Real Club Deportivo Mallorca, hoy nos jugamos el pase a unas semifinales de la Copa del Rey. Palabras mayores. Los jugadores salen con ganas porque es una gran oportunidad, como te dije al principio, sí, porque estás a 2 pases de la final. Eso es. Y yo creo que el mallorquinismo necesita, porque últimos 10, 15 años ha sufrido muchísimo y yo creo que toda la gente de Mallorca, todo el mallorquinismo, pues le gustaría que Mallorca llegue a la final. Gracias, Bermellones, por haber sido mi inspiración, porque llevan ustedes haciendo cosas grandes toda la vida. Escúchenme, hacer cosas grandes es dar la vida por lo que amas. Es ser incondicional, no de algo, de alguien. Es ponerse el brazalete del capitán cuando toca y cuando no toca también. Y no dejamos a nadie atrás. Así que ahora salgan ahí fuera y hagan que el mundo se inspire en ustedes, porque créanme cuando les digo que cuando haces algo grande, vives para siempre. Munu separada y le impacta en el disparo a meta. M'encantaria aixecar un títol amb el Mallorca, per què no somiar i ojalà pues, podem arribar molt temps fora a la Copa del Rei, que al final és una competició especial per tots els aficionats.
Y bueno, ¿qué grita la hinchada? Sí se puede, sí se puede. Pudimos saber hasta perder el partido, pero como salió, vamos con la ilusión intacta. Nunca se sabe en el fútbol, yo tengo muchos años de ver fútbol y de vivir del fútbol y nunca puedes dar nada por sentado. Balón ante la presión tremenda que le ha hecho a Don Prat. Bueno, pues tanta que al final la pelota le ha llegado a él. A Don Prat en el centro, ha bloqueado Remiro directamente para el portero. Ahora se resbaló Brais Méndez, que no pudo controlar esa pelota. Vaya recorte que le hace Jaume Costa. Ataque Cubo. Ojo que juega el Mallorca por este lado derecho. Es Gio. Lanzado al ataque. El centro de Gio para Darín. No llega Darín. Sí que llega Remiro. Yo creo que esto, Juan, es lo bueno que tiene el Mallorca, de estas acciones que hace que el público se levante, que ves que estás pasando quizás un momento. En el centro de Dani Rodríguez, el remate ¡fuera! El primer remate con peligro del partido de Don Prat, se ha ido a la izquierda de la portería de Remiro. La acción desde el lado derecho de Dani Rodríguez y el remate de Adón Prat se le va ligeramente a la izquierda de Remiro. Primera gran oportunidad clara del partido. Creo, Juan, que esto es lo que le pide el Vasco Aguirre, llegar con la oportunidad ahora para Jaume Costa. Atención al Mallorca, el remate de Dani Rodríguez. El envío de Dani Rodríguez, el público que protesta, yo creo que le ha dado al jugador mallorquín. Le ha dado en la espalda, Atención que se va Sadik. Ojo a Sadik, ahora la oportunidad para la Real. Sadik demasiado, se adelantó demasiado el balón y al final se lo ha quitado Samu Costa. Ha llegado Samu Costa, seguimos el control. Este es el remate. No, la cabeza. El tiro de Barrenechea es sensacional y el remate de Sadik que se marcha fuera. El Real Mallorca a la derecha en la imagen, la Real Sociedad a la izquierda, el equipo insular, el que pone la pelota en juego. Copete en la entrega hacia Dani Rodríguez, ojo el disparo, ¡fuera! El lanzamiento fuera a la derecha de la portería de Remiro. Oportunidad para el Mallorca en el lanzamiento de Adón Prat. Vemos ahí la jugada del Mallorca. Dani Rodríguez yo creo que intentó controlar la pelota, pero se le queda una asistencia extraordinaria para Prat y el tiro de Prat según viene con la pierna derecha. La conclusión es que jugando como en la primera parte, los 90 minutos, creo que hubiera sido más divertido para la gente, inclusive más atractivo. Pero bueno, la conclusión final es que vamos a ir a 90
con la etiqueta de víctimas, pero vamos a pelear sin lugar a dudas. Por una falta anterior, atención a la posibilidad de remate. Ha tocado Sadí, se ha marchado fuera, saque de puerta. La pelota para Bryce en el disparo, ha parado el primer lugar y el balón al lateral. Aplaude a Aldon Prats. Para ataque Cubo, llega la Real, Sadí, fuera, la oportunidad de Sadí que ha rematado a boca. Pero bueno, en el fútbol esto nunca, no está nada escrito, de verdad. Yo pienso que hacen bien ellos en no darnos por muertos y nosotros hacemos bien en sentirnos vivos, porque esa es la realidad. No somos favoritos, también es realidad. Pero bueno, la ilusión es así, en esa sí tenemos que ser 50-50. El equipo donostiarro y qué buena acción de Barrenechea, la ha sacado Grace. Ojo que esta es la última jugada del partido. 15 segundos para el final, un saque de esquina para la Real Sociedad. No se mueve nadie en Son Bosch, no se mueve nadie aquí, porque la Real tiene esta oportunidad. El envío de Bryce, hay detalles de llegar Lenormand. Se acabó. La pelota para Radonjic y el árbitro va a indicar Se acabó. que se ha acabado. Va a mirar esa acción y si Sí, va a mirar lo que ha sucedido. Pues supone que vamos a sufrir como unos perros. Eso supone, hijo. No va a ser un día de campo. Bueno, ya te digo. Antonio Sánchez y Dani Rodríguez. Empieza el partido en el Real Arena, empieza la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, empieza o continúa el sueño mallorquinista. Muy peligrosa de la Real, el centro. Uy, va a pitar penalti favorable a la Real Sociedad. Para lanzar desde los 11 metros. Delante tiene a Dominic Graif. Vamos a ver, le va a pegar con la zurda. ¡Paró Dominic Graif! ¡Qué bien! Continúa. Costa el segundo gol. Marca el Real Club Deportivo Mallorca.
del partido en el Real Arena. El Mallorca que aguanta en el estadio de la Real Sociedad. Empezó ganando con ese tanto de Gio González, pero empató Mikel Oyarzabal para enviar esto a la prórroga. Tendremos 30 minutos más. Y pita justo ahora el colegiado, señala ya el final del partido Gil Manzano, el primer finalista de la Copa del Rey de esta temporada. Se decidirá en los penaltis aquí en el... Llegué aquí, estaba tirado ahí, estaba lastimado la espalda, llevaba 4 meses, no sabemos qué hacer con él, lo íbamos a vender, regalar, yo qué sé. El chico puso de su parte y hoy también el destino le dio una buena noticia. Vamos a ver, coge carrerilla Oyarzabal, va hacia el balón, Oyarzabal, el capitán de la Real, ¡paró! ¡Vamos! ¡El primero! Tenía ahora, va a ver a Murici, ¡gol! ¡Vamos Vela! El primero para el Mallorca. Al lanzamiento, y ahora sí entró, se le ve tranquilo. Vamos a ver Manu Morlanes, le pega con la derecha, gol de Manu Morlanes, gol del Mallorca, 2-2. Dominic Raif moviéndose mucho, Dominic Raif, gol de Olas Sagasti, esperando el silbato del árbitro, ya pita el colegiado. Vamos a ver Omar con la derecha, Omar, gol de Omar Ascarell, el tercero. Si nos acerca más a Sevilla, va a disparar la Real, gol. Marcó Zubimendi desde los... A ver si acierta también el serbio. Coge carrerilla, gol. Ahora sí le va a pegar con la derecha Becker, a punto de parar ya, pero entró el balón en la portería. El destino lo puso ahí y se lo merece. Pase a la final, por Artà, per Mallorca, vamos Sergi hacia el balón con la derecha. ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final de la Copa del Rey! El Mallorca vuelve a hacer historia. El Real Mallorca estará en la Cartuja. afición, estos chicos se lo merecen. Llevamos un trabajo duro detrás que nadie se lo puede creer y aún estaba claro que íbamos a pasar.
esto para el Mallorca es un acontecimiento muy grande. A estos chavales que tienen unos huevos enormes y que juntos hemos creado una familia increíble y que yo creo que hay mucha gente de aquí que no ha conseguido muchas cosas en su carrera y se merece esto. Era jodido porque la presión la tienes ahí, tienes el querer meterlo por el hecho de dar pues la alegría a la afición y ha sido complicado, ha sido un camino complicado. Vivir esto es una locura, no me había tocado en la vida y ya te digo, poder vivir eso ahora es lo más bonito que hay. Cuando salga del estadio, ¿cómo va a celebrar la victoria? Mítica frase, ¿verdad? Un whisky y a dormir, hijo.